Songwriter Vault. Songwriter Vault. Uno, dos, tres, ya. Hermanos, buenas tardes, el Señor los bendiga. Espero que hayan tenido un día más que bendecido. Hoy miércoles nuevamente queremos compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios, una enseñanza. Estamos en el día ya 63 de cuarentena. Yo creo que todos estamos actualizados en cuanto a las novedades que hay con respecto a este virus que anda dando vuelta. Y creo que todos estamos al día con las ordenanzas sobre nuestro municipio. Parte de la Iglesia Catedral de Vida pertenece al municipio de Lomas, parte de los hermanos pertenece a Quilmes, parte pertenece al Almirante Brown. Estamos en una zona donde tenemos 4 municipios dentro de la congregación. Y si nosotros observamos o leemos o escuchamos las noticias, en lo personal nosotros vivimos en una zona donde se están dando casos en un número bastante alto. Entonces, por supuesto, como ciudadanos, nos toca de respetar y de cumplir con las normativas que se nos van dando diariamente a todos. Pero no solamente porque el gobernador, la gobernadora, la intendente de la ciudad de Quilmes, en nuestro caso, nos dé ordenanzas, las cumplimos, sino también porque la palabra de Dios nos indica como hijos de Dios a que tenemos que respetar. Y quiero compartir este texto bíblico, hermanos, por la sencilla razón de que en estos días me estuvieron preguntando si se puede hacer reuniones en los hogares, que por qué no nos reunimos en la iglesia a hacer ollas populares. Y la pura verdad, como les compartí a muchos, no estamos autorizados. Nosotros no tenemos ningún tipo de autorización para ejecutar este tipo de actos. Entonces, por consiguiente, vamos a respetar las normativas. En lo personal, como líder de la iglesia, voy a respetar las indicaciones de la Unión de Asambleas de Dios, las indicaciones de mi pastor, pero por sobre todas las cosas me voy a sujetar a lo que dice la palabra de Dios. Y quiero compartirles a toda la iglesia, en el libro de Romanos capítulo 13, dice: toda persona debe someterse a las autoridades del gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado.
pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Ellas están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a quien hacen lo malo, por eso tienen que someterse a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener la conciencia limpia. Y como hijos de Dios, nosotros tenemos la obligación de de estar adelante de todos en conducta, en ejemplo, en obediencia. La Iglesia Catedral de Vida siempre se destacó por esto, ¿sí? Porque hemos sido siempre disciplinados en todas las áreas. Hemos sido disciplinados como vecinos, hemos sido disciplinados cuando tenemos que cumplir con el pago de los alquileres de la iglesia, con los impuestos, con los horarios, con todo. Entonces, este testimonio y esta virtud que tiene la iglesia no se la podemos quitar. Por el contrario, tenemos que como iglesia hoy seguir dando un buen testimonio de la obediencia y de la conducta como ciudadanos. En lo que concierne a las reuniones, por supuesto que no las aconsejamos. Cada uno es libre porque nosotros no podemos estar en cada hogar, pero no es aconsejable que estemos trasladándonos de hogar a hogar, porque no sabemos, como dicen los científicos, si no somos portadores de este enemigo invisible y tal vez lejos de hacer un bien, hacemos un mal a quien estamos visitando. Así que yo les invito a aquellos que me preguntaron si podrían hacer reunión en los hogares. Yo te invito a que hagas una reunión en tu hogar. Si sos varón, toma la posta en tu casa y haz el altar familiar todos los días dentro de tu hogar, que ¿sabes cuántas cosas buenas acontecen a través de los altares? Hablaba con varios hermanos y las cosas maravillosas que están pasando dentro de las casas a raíz de los altares familiares. Pero sí se manifiesta la necesidad de salir cuando dentro del hogar no hay un altar, cuando dentro del hogar no está esa llenura del Espíritu de Dios. Así que yo te aliento, varón, mujer, joven, que estás queriendo salir de tu casa, no salgas. Sé obediente, haz el altar en tu casa, haz el altar con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus niños. Ayúdales a crecer en la fe. Mantenete más firme que nunca en estas semanas. Yo creo que si pasamos estas semanas siendo obedientes, vamos a salir airosos de esta etapa de pandemia por nuestras familias. Como dicen allí afuera, cuídate y cuida al otro. Y este texto bíblico de Romanos más abajo dice que el mayor mandamiento que el Señor nos dejó es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y hermano, hermana, cuidarte es amarte, y amarte es amar al que tienes al lado, al que tenés alrededor tuyo. Les envío mis saludos, los extrañamos como congregación, como iglesia, como hermandad. Cuánto necesitamos muchas veces el abrazo, la palabra de aliento de cada uno de ustedes, pero meditaba que para mí es mucho más importante saber que todos están bien, saludables, a extrañar un abrazo. Para mí es más importante que toda la iglesia hoy esté sana, esté bien preservada, esté cuidada. Ya llegará el tiempo en que vamos a poder reunirnos, llegará el momento en que podamos abrir las puertas de la iglesia. También lo vamos a hacer como ya nos están dando las indicaciones, con todos los recursos de cuidado que vamos a tener que implementar dentro de la iglesia. Te pido que estés orando más que nunca. Te pido que más que nunca vivas la palabra de Dios,
que medites mucho la palabra, que medites en tus acciones, en tus actos, en las consecuencias de los actos que tal vez sin pensar hacemos, por amor a todos los que te rodean y por amor a Dios, porque si decimos amar a Dios, tenemos que amar a nuestros hermanos. Así que te mando mis abrazos, mis saludos. Estamos en contactos con todos por vías privadas, y sé que hoy la palabra te va a hablar a mi corazón directamente. Así que te pido que te tomes un minutito para orar allí donde estás. Si estás con tu familia, tómale la mano y oramos un segundito antes de compartir la alabanza y la palabra. Señor, te doy gracias. Gracias porque somos parte de un pueblo apartado por vos, de un pueblo bendecido, de un pueblo que sabe lo que significa la obediencia y un pueblo que entiende los tiempos. Señor, por eso te doy gracias. Danos en estos días sabiduría para caminar rectamente, para pedir tu guía en todas las acciones, en todas las decisiones que tomemos, que no hagamos nada, Señor, conforme a nuestra humanidad, sino que todo sea guiado por tu Espíritu Santo. Padre, te damos gracias porque hasta aquí vos nos ayudaste y nuestra fe es de que nos vas a seguir ayudando y que pronto, Señor, un milagro va a estar cubriéndonos como iglesia, como ciudad, como país. Por eso te damos gracias anticipadamente por lo que ya vos hiciste a favor de Argentina. Señor, bendigo a mis hermanos en todas las áreas y te doy gracias. Amén y amén. Estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Sí, Jesús. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien.
permaneces en cada temor, de tu mano voy. Siempre me sostienes en la oscuridad, a mi lado vas. Siempre permaneces en cada temor, de tu mano voy. Siempre me sostienes. Todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Sí, Jesús, en esta tarde, en esta noche, queremos adorarte, queremos bendecirte. Oh, sí, Jesús. Tú preparas una mesa para mí, en presencia de quien viene contra mí. Cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas. Y creo que tú has vencido. Levanto mi canto por lo que has hecho en mí. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es, y lo declaramos. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. En el valle sé que estás junto a mí, tu bondad, tu gracia me seguirán a mí. Mi alabanza y gratitud son para ti, así peleo mis batallas. Oh, y creo que tú has vencido. Levanto mi canto por lo que has hecho en mí. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es, así peleamos nuestra batalla. Nuestra victoria está en ti, Jesús, a pesar de la dificultad, a pesar del problema, a pesar del encierro.
estamos rodeados por ti. Aunque veo que estoy rodeado por ti. Aunque veo que estoy rodeado por ti. Aunque veo que estoy rodeado por ti. Si peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Y todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Y todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Y a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. La victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. La victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Oh, oh, oh. Bueno, buenas noches hermanos, ¿cómo están? Espero que estén pasando una semana buena, una semana bendecida. Hoy tengo el privilegio de compartirles una vez más un pensamiento y quiero que vayamos directamente a compartirlo. Quiero hablar un poquito acerca de Santiago,
Santiago es mi libro preferido de la Biblia y es mi libro preferido por varias razones, pero la principal es porque cuando leemos Santiago se nota que era una persona bastante práctica, que se enfocaba mucho en la practicidad del Evangelio, ¿no? No sé, por ejemplo, si me van mirando para acá es porque tengo la compu acá y voy leyendo un poquito lo que quiero compartir. Si leemos Santiago a lo largo de su libro, encontramos que él hablaba acerca de cuidar lo que hablábamos porque tenía mucha repercusión, que nuestra lengua era como una pequeña llama que podía incendiar todo un bosque, ¿no? O también de no hacer favoritismo porque no era la forma de vivir a Cristo, sino que teníamos que amar a todos de la misma forma. También nos habla sobre soportar las pruebas y vivir a Cristo en todo tiempo, de realmente ser hacedores de la verdad que tanto compartimos, ¿no? Era una persona que se enfocaba mucho en la practicidad de la fe, de practicar la fe, en que la fe se vea en nuestras obras, en nuestra forma de vivir. Y habla también, ¿no?, acerca de la fe de una forma tal vez para algunos un poquito controversial, de decir que la fe sin obras es muerta, y algunos se lo agarran diciendo, bueno, si vos haces cosas buenas sos salvo. Pero no es así, o sea, se refiere a que somos salvos por nuestra fe, pero la fe en Dios nuestra se ve, se demuestra y se vive y los demás lo pueden ver en nuestra forma de practicar, en nuestra forma de vivir. Era una persona que, bueno, como les decía, se enfocaba mucho en esto de practicar la fe y que admiraba a personas que vivían la fe de esta forma, como lo nombran en el capítulo 2, versículos 21 y 23, habla acerca de Abraham y dice: nuestro antepasado Abraham agradó a Dios cuando puso a su hijo Isaac sobre el altar para sacrificarlo, y Dios lo aceptó por eso. La confianza de Abraham tuvo en Dios se demostró con todo lo que hizo. O sea, la confianza que Abraham tuvo en Dios se demostró en todo lo que hizo, y por medio de todo lo que hizo, su confianza llegó a ser perfecta. Así cumplió lo que dice la Biblia. Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó. Fue así como Abraham se hizo amigo de Dios. Pero como le decía antes, la fe, la confianza, el amor, la pasión hacia Dios se demuestra con cosas. Y justamente esto dice: la confianza que Abraham tuvo en Dios se demostró con todo lo que hizo. Desde que él decidió seguir a Cristo, desde que le dijo: mira, deja toda tu tierra, deja toda tu parentela, todas tus costumbres y seguime. A través de esos actos, Abraham demostraba que realmente confiaba en Dios. Nuestro amor, nuestra fe, nuestro aprecio no tiene otra forma que demostrarse que viviendo con actos. Un poquito antes de este versículo, en el capítulo 2 de Santiago todavía, en el versículo 19 y 20, dice lo siguiente: ¿tú crees que existe un solo Dios? Muy bien, pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. No seas tonto, debes aceptar de que nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él si no haces lo bueno. Bastante directo, ¿no? Pero además de mencionar y demostrar su admiración por Abraham, diciendo que era de que lo que él hizo demostró realmente que confiaba en Dios, que Abraham prácticamente es considerado el padre de nuestra fe, ¿no? Un ejemplo a seguir para nuestra religión, para el cristianismo. Y si leemos un poquito más adelante en este capítulo, perdón que se me perdió la vista, también nombra y pone en el mismo lugar de admiración que a Abraham, o sea, admiraba de la misma forma que admiraba a Abraham, a una mujer, que tanto dilema se crea en el cristianismo acerca de la mujer. Y justamente creo que Santiago esto lo hizo bien pensado, de decir, bueno, hubo un hombre que fue el padre de la fe, pero también hubo una mujer que tuvo una fe muy similar y hasta posiblemente más fuerte que la de Abraham, ¿no? En el versículo 25 de Santiago 2 dice así: así le sucedió a Rahab, la prostituta. Dios lo aceptó por haber recibido y escondido a los espías en su casa, y por ayudarlas también a escapar por otro camino. Así como un cuerpo sin alma está muerta, también la confianza en Dios está muerta si no acompañada de buenas acciones. Entonces me llamaba la atención de cómo puso en el mismo lugar que a Abraham a Rahab, ¿no?
Y dije, bueno, vamos a investigar un poquito acerca de Rahab y acerca de esto quiero que hablemos hoy. Si me quieren acompañar a Josué capítulo 2, versículo 1 al 14, vamos a leer un poquito. Josué capítulo 2, del versículo 1 al 14, yo lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Dice así: Josué envió a 2 hombres para que exploraran el territorio de Canaán, y de manera especial a la ciudad de Jericó. Los 2 hombres salieron de Sittim, y cuando llegaron a Jericó fueron a la casa de una prostituta llamada Rahab. Allí pasaron la noche. Al saber el rey de Jericó que unos israelitas habían llegado esa noche para explorar el país, mandó a decirle a Rahab: en tu casa hay 2 espías, mándamenlos para acá. Pero como ella los había escondido, respondió: sí, es verdad, vinieron unos hombres, pero yo no supe de dónde eran. Salieron al anochecer antes de que cerraran el portón de la ciudad, y no sé a dónde iban. Si ustedes salen ahora mismo a perseguirlos, seguro que podrán alcanzarlos. La verdad que Rahab los había llevado a la terraza y los había escondido debajo de unos manojos de lino que allí tenía. Los hombres del rey salieron de la ciudad y se volvió a cerrar el portón. Buscaron a los espías hasta llegar al río Jordán. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió a la terraza y les dijo: yo sé que, y esta es la parte importante del versículo 9, yo sé que Dios les ha entregado a ustedes este territorio, y todos tenemos miedo, especialmente los gobernantes. Sabemos que cuando salieron de Egipto, Dios secó el mar de los juncos para que ustedes pudieran cruzarlo. También sabemos que mataron a Sihón y a Og, los 2 reyes amorreos del otro lado del Jordán. Cuando lo supimos, nos dio mucho miedo y nos desanimamos. Reconocemos que el Dios de ustedes reina en el cielo y también aquí en la tierra. Júrenme en el nombre de ese Dios que tratarán bien a toda mi familia, así como yo he tratado bien a ustedes. Denme alguna prueba de que así lo harán. Prométanme que salvarán a todos mis familiares, sálvenos de la muerte. Y los espías contestaron: que Dios nos quite la vida si les pasa algo a ustedes, pero no le digan a nadie que estuvimos aquí. Cuando Dios nos dé este territorio, prometemos tratarlos bien a ti y a toda tu familia. Y me llamaba mucho la atención esta historia de Rahab, y quiero que veamos varias características que yo encuentro en la vida de esta persona, ¿no? Y la primera característica es que nuestro pasado no define quiénes somos. Estuve investigando y leyendo un poquito acerca de ella. Ella era hija de gentiles, era el descendiente de una raza que estaba condenada a la destrucción, ¿no? Porque Dios había prometido que iba a destruir al pueblo de Jericó, y después se pasó, ¿no? Se destruyeron el muro de Jericó, Israel reinó ahí, y todo fue destruido, menos su casa y su familia. Pero era descendiente, estaba como condenada a eso. Era una prostituta, además, ejercía esa profesión, y todo ese pasado no fue quien determinó el presente y el futuro de Rahab, sino que ella encontró otra realidad, otra forma de vivir, y cambió su forma de vivir. Hay un comentario que dice que al nombrar que había manojos de lino, ¿no?, en su terraza, ella ya estaba trabajando de otra cosa, ya estaba viviendo de otra cosa, y todo esto fue gracias a escuchar, oír pequeñas cosas acerca de Dios que le llevaron a cambiar su forma de vida. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Todos tenemos un pasado que nos condena, por así decirlo, ¿no? Pero esos pasados, las cosas que hiciste antes, los errores, las equivocaciones, no son quienes nos definen, ni las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Porque ella estaba viviendo una situación complicada. Ella era consciente que Israel, que venía triunfando, venía ganando, es como que vos sos parte de un equipo de fútbol y ganaste, estás como estable ahí, tranqui, y sabes que tenés que jugar contra River, y River que viene ganando todos los partidos, cierto miedo genera, ¿no? Entonces Rahab estaba en este lugar de saber que había escuchado Israel hizo esto, Israel hizo lo otro, y estaba en una situación complicada, diciendo: mi ciudad va a ser destruida, va a ser tomada. Y igual su situación no la condicionó ni la definió, sino que dejó todo esto de lado para poder creer en Dios, ¿no? La segunda característica que yo encuentro es que realmente estaba apartada Rahab para Dios.
porque cuando creyó en Dios, no dudó en decir, bueno, yo dejo todo esto y prefiero ser parte del pueblo de Dios. Es más, ella dejó todas sus asociaciones con Jericó para seguir a Dios, como Abraham lo hizo con Ur de los Caldeos. Cuando Abraham fue llamado, Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela. Y esto de dejar tu tierra y tu parentela no quiere decir solamente múdate de casa. No, quiere decir que tenés que dejar tus costumbres, tu forma de vivir, las cosas viejas que hacías, las cosas negativas que provocaban cosas malas en tu vida. Rahab dejó su país, se hizo parte de Israel y se hizo una nueva criatura, no a través de esta fe, como lo dice 2 Corintios 5:17, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Entonces, no importa quién sos, qué fuiste, qué hiciste, Dios elige a los que menos imaginamos, por eso nunca hay que juzgar. Hay veces que tal vez Dios eligió a alguien para que cumpla un ministerio y decimos, a ese eligió, justo a ese tuvo que elegir. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar los cambios que puede generar Dios, las maravillas que puede generar Dios? Es más, hay un comentario que dice que su pasado sirvió como herramienta para esconder a los espías, porque al tener la fama de prostituta, nadie sospechó de que ella haya entrado a 2 hombres a su casa, porque era lo cotidiano. Entonces nadie sospechaba de ella, era como algo normal. Y gracias a eso fue como una herramienta, ¿no? Y creo que también nuestro pasado sirve como herramienta para poder ayudar a otros. Si lo cambiamos y le permitimos a Dios que transforme todo lo malo en bueno, ¿no? La tercera característica que yo veo en Rahab es que su fe era singular. ¿Qué quiere decir esto? Que su fe era única y que su fe era solamente una. No tuvo la guía de sus padres, porque sus padres eran personas paganas que adoraban a dioses paganos. Se crió en un país que no consideraba a Dios para ningún sentido. Ella fue la primera de su nación, llamada por la gracia de Dios. Fue la única que creía en Dios en toda su nación. Ella tenía una fe solitaria pero fuerte, hasta posiblemente más fuerte que varios del pueblo de Israel. Había oído nomás, solamente oyó las maravillas de Dios y quería saber más de Él. Creía en Él mucho más que algunos del pueblo de Israel, ¿no? Y yo hago ese contraste de que, me lo imagino, ella solamente escuchó, mira, estos abrieron el río y pasaron y Dios lo hizo y Dios lo protegió y solamente lo escuchó. Y había un montón del pueblo de Israel que lo habían visto y que pasaron por el medio del río, del mar, y igual seguían dudando en Dios. Entonces me llama mucho la atención esto de que alguien del pueblo de Israel que estaba acostumbrado a ver las maravillas de Dios dudaba, y una persona que solamente había escuchado de Dios no tenía dudas. El alimento de su fe era insignificante, porque en donde ella vivía, en el contexto que ella vivía, no tenía los recursos, no tenía las posibilidades ni las herramientas para alimentar su fe como se considera que es necesario, ¿no? Y nosotros hoy hacemos un clic y tenemos un banquete, ¿no? Y seguimos dudando a veces. Tenía que creer en algo imposible, que ni el pueblo de Israel era capaz de creer. Ella se crió en Jericó, y ella sabía la fortaleza que tenía el pueblo de Jericó, los muros que fuertes eran, y escuchó que Dios iba a derribar esos muros y lo creyó. Y era algo imposible considerar que los muros de Jericó se derriben. Entonces, hay veces que nos acostumbramos. Ayer justo hablaba con una chica de los jóvenes y hablábamos un poco de esto de la fe. Hay veces que nos acostumbramos un montón a contar con Dios, a que Dios esté con nosotros, a que Dios nos acompañe, a que Dios nos escuche, y se hace algo rutinario y perdemos realmente el valor y la importancia que tiene el estar con Dios, lo que Dios hace cada día, desde la cosa más chiquita a la cosa más grande, y perdemos esta capacidad de sorpresa, esta capacidad de admiración. Y creo que esto es lo que le pasaba a Rahab. Ella sabía tan poco y quería saber tanto y tenía tanta fe, y con tan poco creía tanto. Y nosotros con tantas cosas que vimos y con tantas cosas que experimentamos, a veces que creemos tan poco. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque nos acostumbramos a contar con Dios. Pero cuando pasa algún problema, el primero que venga, la culpa es de Dios en vez de nuestra, ¿no? Entonces, nuestra fe debería ser como la de Rahab.
de seguir siendo constantes sin importar en el contexto que vivamos, sin importar de dónde venimos, sin importar quiénes somos, sin importar si estamos solos o acompañados, si somos únicos en nuestra familia. Y cuando consideramos y decidimos tener esta fe es cuando buenas consecuencias y muchas promesas de Dios se pueden cumplir en nuestras vidas, ¿no? Y la última característica que yo encuentro en Rahab es que Dios usó su peor situación para bendecirla. El miedo a la situación fue una de las causas para aferrarse a Dios. Ella misma decía, ¿no? Yo escuché todo esto y mi pueblo y yo estábamos aterrados y quiero conocer a su Dios. Y a través de este miedo se generó esta fe a Dios, esta conciencia de que hay un Dios que existe, hay un Dios que hace cosas grandes, que hace milagros, que hace maravillas. Y a través de este miedo, de esta situación tan complicada que ella vivía, se creó su fe y a través de su fe se pudo convertir en una nueva criatura. Y esto generó una fe activa en Rahab, no era una fe que estaba dormida, no era una fe que creía de a ratos, era una fe que pensaba, que no se guiaba por momentos, por situaciones ni por emociones, porque esas cosas son pasajeras, se guiaba por lo que oía de Dios. Y era tan poco lo que oía de Dios, pero se aferraba tan fuerte a ese tan poquito que escuchaba de Dios. Y es lo que Dios nos aconseja más adelante en la Biblia, ¿no? Todo va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Entonces, ¿por qué no estamos guiando nosotros hoy? Nuestra fe, ¿por qué está siendo guiada hoy? ¿Por nuestra situación? ¿Por nuestra economía? ¿Por nuestros sentimientos? ¿Por nuestras emociones? ¿O está siendo guiada por Dios? Solamente por Dios. Con tan pocas herramientas formó su fe y su teología, ¿no? Porque en un momento dice, hay un Dios en los cielos que también reina en la tierra. Eso es teología. Y lo formó con tan pocas herramientas que me sorprende un montón. Y practicó su fe en su cotidianidad, o sea, en su contexto, en su vida habitual, en sus días, en su situación la practicó. Aparecieron dos y dijo, bueno, tengo que hospedarlos. Y más si vienen de Dios. En nuestra cotidianidad es parte del llamado de Dios. Cómo actuamos en nuestra cotidianidad es parte del llamado de Dios. Y Dios me hablaba mucho acerca de eso cuando leía esto, ¿no? Otros ejemplos, Moisés estaba pastoreando ovejas cuando fue llamado por Dios. David estaba cuidando el rebaño cuando fue llamado por Dios. Gedeón estaba trillando trigo cuando fue llamado por Dios. Estaban en su cotidianidad, estaban cumpliendo su cotidianidad y yo creo que lo hacían de excelente manera y con amor. Por eso creo que Dios nos aconseja más adelante que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer como para Dios, ¿no? Entonces, para yo concluir, porque avanzó la hora, quiero hacer un par de preguntas que me hacía yo mismo, ¿no? Y la primera es, ¿cuál es la situación de nuestra fe? ¿Cuál es nuestra situación de la fe? Si estamos creyendo al 100% o estamos creyendo de a partes o de a pedacitos, o creemos una promesa de Dios y la otra no, o creemos que Dios es capaz de algo y de otras cosas no. Y la segunda pregunta es, ¿qué está guiando nuestra fe? Si nuestra fe está siendo guiada por lo que vemos, está siendo guiada por nuestros miedos, por nuestras inseguridades, por nuestros temores, por nuestros sentimientos, o está siendo guiada realmente por Dios y por sus promesas y por su palabra. Así que, bueno, te aliento hoy a que nos animemos. Primeramente yo, ¿no? Creo que cada vez que, por lo menos yo, empiezo a escribir una prédica, Dios me mata a mí primero para poder compartir a ustedes y que los mate un poquito a ustedes también. Que nos animemos a confiar realmente como confiaba Rahab, que sin importar quién era, sin importar quién fue, sin importar su contexto, sin importar la situación de su país, sin importar su situación, decidió creer en las promesas de Dios hasta cuando había oído muy poquito, hasta cuando no tenía tan claro quién era Dios. Y no sé cuál es tu situación, si conoces hace mucho a Dios, si conoces hace poco a Dios, eso no es lo que interfiere en nuestra fe. Tenés que creer igual. Si sos alguien que cree hace poco, seguí creyendo que Dios te va a sorprender un montón. Pero si sos alguien que cree hace mucho, deja de perder el tiempo y deja de poner a las situaciones, a los miedos, a las dudas por sobre Dios, porque en la Biblia dice, ¿no? El que esté firme tenga cuidado de no caer. Y cuando le damos tanto lugar a las dudas, tanto lugar a los miedos, a los momentos, es cuando el diablo tiene posibilidad de atacarnos
y de alejarnos de Dios a través de la culpa, a través de un montón de cosas, de mentiras, ¿no? Así que bueno, esto es lo que yo te quería compartir. Seguí confiando en Dios. Dios te ama, sin importar qué fuiste, sin importar quién sos. Dios te ama realmente. Pero está nuestra decisión qué hacer, si seguir confiando en Él, si seguir cumpliendo su palabra, si amarlo o no amarlo. Y no nos olvidemos que para amarlo no hay otra forma de demostrarlo que a través de actos. Así que bueno, te doy muchas gracias por estar acá escuchándonos. Y bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo. Saludos para todos. Bendiciones. Bueno, hermanos, damos gracias a todos aquellos que estuvieron conectándose en esta tarde. Realmente son una bendición cuando nosotros vemos allí que de a poquito se van conectando, que están presentes. Nuestro corazón se alegra, por supuesto, porque es realmente un esfuerzo hacer todo esto. Yo me río porque nunca en mi vida imaginé tener que estar acá en una red o grabar o todas estas cosas que estamos haciendo, entonces termino un poco riéndome de mí misma. Damos gracias, realmente espero que la palabra te haya sido de bendición y que tomemos un poquito el ejemplo de esta mujer, ¿sí? Que quedó allí plasmada en el libro de Hebreos como héroes de la fe. Una mujer que no conocía a Dios, pero que entendió realmente que la voluntad de Dios era ayudar a los espías, era cubrirlos, y fue bendecida por siempre, porque quedó allí como ejemplo de fe en la palabra de Dios, nada más ni nada menos. Hoy pasaron como 4.000 años o tal vez más de esa época, y sin embargo, al leer la Biblia, siempre se nos recuerda a esta mujer y su obra. Dios nos ayude que a futuro los que nos siguen nos recuerden como héroes de la fe, como esas personas que se han determinado a vivir la palabra, como esas personas que en un tiempo que no era fácil, en este tiempo 2020, un tiempo en que nos hemos tenido que guardar un poco, como dice aquí en el libro de Isaías, escóndete por un breve tiempo, pero al ser obedientes, yo tengo la absoluta certeza que vamos a salir en victoria. Así que te aliento a meditar esta palabra, a oírla muy, muy, muy bien, a procesarla en tu corazón y a permitirle que haga el efecto por el cual Dios te la envió y me la envió para mí. Así que desde aquí, desde nuestro hogar, te bendecimos, te impartimos toda la fe, toda la fuerza, toda la convicción para que salgamos airosos de este tiempo. Te pido que estés orando por todos, no solamente por vos. Ora por la iglesia, ora por los hermanos que están pasando etapas de salud que no son fáciles. Te pido que estés orando por Argentina, te pido que estés orando por todas las personas alrededor de este planeta Tierra que están pasando etapas mucho más difíciles que la nuestra, que es simplemente guardarnos en nuestro hogar. Te bendigo, realmente seas prosperado en todas las áreas y que el gozo del Espíritu no se escape de tu alma, de tu corazón. Siempre haya gozo en todo tiempo y en todo lo que hagas. El Señor te bendiga, el Señor te guarde y el Señor te prospere.